Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y su merced? Bien, súper bien. Ya, bueno, pues Bien. me alegra. Laura, ¿quedamos en que íbamos a hacer un quiz o algo? No. Profe, sí, tú dijiste que lo ponías el sábado, pero no dejaste nada. Ah, bueno. No, es que tuve un problema con mi internet, pero ya afortunadamente se pudo solucionar. Ah, bueno, profe. Nada, lo ponemos esta semanita y lo resuelven esta semanita. Ah, bueno, profe, yo pensé que lo iba a dejar y ya me estaba preocupando. No, no te preocupes, no, yo les doy tiempo. Y tampoco. Ah, Tampoco estoy bueno. tan cuchilla. Eso me alegra, profe. Bueno, entonces vamos a esperar unos 2 minuticos a ver si se conecta Michael. Sí, él está ahorita conmigo en clase. Listo, bueno. Yo creo Bueno, que estamos en break. sí, pobrecito, es que casi no le queda mucho tiempo. Sí, ya te entiendo. Por eso les puse ahí como un poquito más de tiempo, porque como terminé a las 8 y un puntico con el otro curso, entonces, Y sí, bueno, Laura, pero, profe, entonces ya no hay arrancamos. problema. Bueno. Pues decía Rafita. Buenas noches, Michael. Buenas noches, profesor. ¿Cómo vamos? Bien, creo bien. Que no me copió tan. Bueno, le decía a Laura que no había puesto el quiz porque tuve un problema ahí con mi línea de internet. Entonces, el quiz aparece esta semana, bueno, para que lo Ah, vean. ok, no hay problema. Bueno, entonces, pues vamos a hablar. En esta oportunidad ya hablamos un poquito de los entornos, ¿cierto? Que influyen dentro de las decisiones en cuanto a la parte de marketing. Hoy vamos a ver lo que es el análisis del mercado. ¿Listo? Entonces el análisis del mercado lo podríamos definir como una de las tareas más relevantes o más primordiales con la que tiene que lidiar la dirección de marketing. ¿Listo? ¿Esto en qué consiste analizar el mercado? Es analizar las oportunidades que nosotros tenemos a largo plazo. Bueno, entonces eso es muy, muy importante de tener en cuenta. Entonces el análisis del mercado, eh, pues tiene unos aspectos en los cuales se debe abarcar y en los cuales se debe estudiar. Un primer elemento, ¿ustedes ven un aviso en la mitad de su pantalla o algo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Que dice favor alejar esta ventana? Sí, bueno, entonces, espérame, vuelvo y salgo de compartir pantalla a ver si ya se quita eso. A ver. Bueno, ahora sí, ¿cierto? Sí, señor, ya. Sí, profe, ya se quitó. Listo, gracias, Laura. Entonces, dentro del análisis del mercado, vamos a analizar tres aspectos. Primero, el que vamos a conocer con la estructura. ¿Listo? La estructura. Ahí. Estructura. El otro grupo, pues relevante, es la naturaleza.
el último elemento de estudio es la dinámica. ¿Listo? Esos tres elementos son importantísimos y, por decirlo así, los elementos básicos que hay que analizar dentro de el análisis del mercado. ¿Por qué analizamos el mercado? Porque lo que nosotros necesitamos es tomar una decisión a largo plazo y esto nos permite tener en cuenta esos elementos importantes. Bueno, entonces, cuando nos referimos a la estructura, estamos hablando de la oferta, es decir, la conglomeración de ofertantes, ¿listo? U oferentes, como le quiera llamar. Esa estructura tiene una serie de elementos importantes dentro del estudio que podríamos mencionar. ¿Listo? Obviamente, pues tenemos, como estamos hablando de oferta, tenemos a los oferentes. ¿Listo? Que son todas esas personas que tienen sus productos, tienen sus servicios y los ofrecen a un mercado. Bueno, obviamente, y lo que se ha ido evolucionando durante el tiempo y durante todo el análisis de mercado, es que no solo son productos y servicios, inclusive uno puede comprar marcas, ¿sí? O uno es un consumidor de marcas. ¿Listo? Ejemplo, ya sabemos que celulares en el mercado hay muchísimos, ¿cierto? Con unas características pues muy relevantes, pero por marca, la gente ¿cuál preferiría? Apple, ¿cierto? Porque representa una caracterización de un cliente, ¿cierto? De un cliente premium, de un cliente que tiene el recurso monetario para poder adquirir ese celular, etcétera. ¿Listo? Entonces, también podríamos encontrar marcas. Otro elemento importante es la evolución de la oferta. ¿Listo? Evolución de la oferta. Cuando la oferta evoluciona, es muy importante pues tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la manera de presentar o, valga la redundancia, de ofertar esos productos ha cambiado mucho. Ya nosotros no vamos recurrentemente al centro de la ciudad a conseguir mercancía específica, sino que ya la podemos encontrar a través de los diferentes medios electrónicos y de distribución en diferentes partes. ¿Listo? Entonces, eso hace parte de la evolución de la oferta, las nuevas formas de presentar al público esos productos o esos servicios o presentarse como marcas. ¿Listo? La evolución pues está muy ligada a todo lo que es la tecnología, todos los cambios que ha sufrido el marketing, etc. Bueno, y el último elemento dentro de ese campo de la estructura es la participación en el mercado de los diferentes oferentes. ¿Listo? Entonces, participación en el mercado de los diferentes oferentes. ¿Listo? Dentro de esos diferentes oferentes podemos ver una participación global, es decir, que está a nivel mundial, ¿cierto? A nivel mundial el concepto de ventas es el mismo, es decir, ofrecer para tener una retribución monetaria a cambio. ¿Listo? Podemos hacer esas ofertas por segmentos, es decir, escogiendo un cliente en específico, unas características específicas para darle un producto que satisfaga sus necesidades básicas o pues necesidades creadas por los gustos o los caprichos. ¿Listo? Otros, participación en el mercado, ¿listo? De los diferentes oferentes, la podemos ver desde los canales, es decir, canales de distribución, de compra, ¿sí? De comercialización, etcétera. ¿Listo? Y obviamente la evolución de las marcas. Entonces, digamos que dentro de este ítem, los elementos más importantes son la, pues, la oferta global, ¿listo? La oferta segmentada
¿Listo? Y la oferta de las marcas. Entonces las marcas las podemos ofertar desde diferentes, por decirlo de alguna manera, conceptos de economía. Por ejemplo, el modelo de las franquicias, ¿listo? Que es hacer una oferta global segmentada, ¿listo? Y vendiendo una marca. Ahí incluiríamos las tres. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de una franquicia? ¿Listo? Que conozca una franquicia. Nunca se les está comprando a Puede uno. ser Subway o KFC. Exacto. McDonald's. McDonald's, muy bien. Todas han tenido un origen, ¿cierto? Desde Estados Unidos y que han hecho implementar esta estrategia de franquicia a nivel mundial. ¿Listo? Acá en Colombia, ¿cuál podríamos identificar? Como modelo de franquicia, ¿cuál marca creen? Colombiana. No sé, Juan Valdés. Muy bien, listo. También podríamos incluir a Crepes and Waffles, que pues está utilizando el modelo de franquicia para vender. La marca Tostado, ¿listo? También es una franquicia. Entonces, hoy en día, pues ya como es un modelo muy rentable, hoy en día una franquicia para poder adquirirla está alrededor de los 450 o 430 millones de pesos. Obviamente dependiendo de la marca, del lugar y del sitio donde lo vayamos a implementar. Entonces, es una buena estrategia, pero con una muy buena inversión. Entonces, importantísimo eso. Bueno. Claro, esa primera parte, ese primer elemento del análisis de mercado, que es la estructura. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vamos a ver ahora lo que es la naturaleza. Si en la estructura, ¿cierto? El elemento primordial era la oferta, la naturaleza va a ser la demanda. ¿Listo? Cuando utilizamos estos elementos, pues, ¿qué vamos a encontrar dentro de la estructura de la naturaleza? Entonces podríamos encontrar aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Es decir, el estudio de las cualidades, ¿cierto? De las cantidades que obtenga esa demanda. ¿Esa demanda quiénes son? Pues las personas o los compradores. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta eso. No todos somos iguales, ¿cierto? Van a cambiar nuestras cualidades y nuestra cuantía también la va a cambiar. Por eso es muy importante el estudio de un entorno sociodemográfico, ¿cierto? Sociocultural, perdón, y demográfico. Y ahí vamos a obtener muchos elementos en cuanto a los aspectos cualitativos y cuantitativos. ¿Listo? Debemos tener en cuenta que existen diferentes segmentos. ¿Listo? Un segmento muy popular, ¿cuál sería? Que estudia la estadística en todos los países. ¿Cuál sería? Un segmento. ¿Quién me dice? Un segmento que es muy popular, que nos define a todos en una ciudad. ¿Qué dicen ustedes? Que ya uno sabe que es un segmento un poco alto, un poco bajo. ¿Eso cómo se llama? ¿Como el estrato? Exactamente. El estrato ha sido un concepto de segmentación que han utilizado para definir los tipos de poblaciones que hay dentro de una sociedad. Entonces, un segmento de estrato 6, pues se supone que son personas preparadas, con altos ingresos socioeconómicos, con un estilo de vida altísimo, ¿cierto? Entonces, ahí ya hemos analizado diferentes variables, ¿cierto? Y también hemos analizado cualidades y cantidades. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta que existen diferentes segmentos, ¿sí? Podríamos trabajar. Entonces, por ejemplo, plataformas como YouTube ha creado la plataforma YouTube que conocemos y la plataforma YouTube Kids, ¿cierto? Enfocadas a un segmento especial que son los niños, ¿vale? Entonces, eso también es muy bueno implementarlo desde esas diferentes
áreas de trabajo. Bueno, también podemos encontrar que cada segmento, y sería otra característica, tiene su perfil. ¿Listo? Dentro de ese segmento de mercado, pues podemos identificar perfiles. Por ejemplo, cuáles son las principales características, cuáles son las demandas masivas de productos, es decir, qué es lo que más consumen, ¿cierto? Cuáles son las actitudes, las motivaciones, los comportamientos, cómo es su proceso de compra, ¿listo? ¿Qué necesidades y qué demandas satisfacen esas necesidades, ¿cierto? Entonces, yo ya les hablé de la definición de oportunidades, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan la definición de oportunidades? Que elegimos en la primera clase. Que es atender necesidades insatisfechas. ¿Listo? Todas las oportunidades que hay en el mercado es porque hay una necesidad insatisfecha. Entonces debemos entenderla. Entonces en este perfil que analizamos, clientes o consumidores, ¿listo? Que analizamos también todo lo que tiene que ver con las motivaciones, comportamientos y actitudes, ¿cierto? De los mercados, o en este caso, pues de los demandantes, ¿sí? Y otro importante dentro de un mercado es el análisis de los competidores. ¿Listo? Analizar la competencia. ¿Por qué sería importante analizar la competencia? Porque yo no puedo creer que soy, o creerme el cuento de que soy el único en el mercado, ¿sí? Como por ejemplo lo que les reiteraba, le pasó a BlackBerry, a muchísimas marcas que se creyeron líderes en el mercado y no miraron la evolución de sus competidores y la evolución tanto de sus clientes como consumidores. Otras empresas también se colgaron, ¿por qué? Porque no analizaron esta parte de las motivaciones de los clientes al comprar, de sus comportamientos y de sus actitudes. Bueno, entonces, muchas veces uno va a una tienda es porque se siente bien atendido, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un comportamiento particular dentro de esas tiendas. Bueno, entonces también eso es muy importante tener en cuenta. ¿Listo? El comportamiento de la compra, importantísimo. ¿Listo? Entonces, en eso consiste ese segundo elemento, ¿vale? Que es la, la naturaleza dentro del análisis del mercado. ¿Listo? Analizar el mercado es la tarea un poquito más compleja, pero más importante dentro de un departamento de marketing. ¿Listo? Porque conocemos de fondo quiénes son nuestros clientes y para dónde vamos con ellos. Bueno, y por último, pues analizaríamos lo que son las dinámicas, es decir, lo que hace referencia a las tendencias. ¿Listo? A las tendencias. Dentro de las tendencias, pues, solo vamos a analizar un aspecto muy relevante, ¿listo? Que es la evolución que se presenta tanto en la naturaleza como en la estructura, es decir, la evolución de la demanda y la oferta. ¿Listo? Hoy en día, ¿cuál sería la dinámica o la tendencia para adquirir un producto? ¿Quién me diría? ¿Cuál sería la tendencia o la dinámica? Pues podría ser la demanda que sean productos no perecederos o tipo de telas que son para hacer tapabocas y eso. Sí, podría ser, pero digamos que uno de los elementos evolutivos más grandes ha sido el Internet. Antiguamente para cerrar un trato tenías que hacer la llamada a otro país, consultar o cuadrar una cita, ¿cierto? Pegar el viaje y firmar todo allá.
Hoy en día hay muchos recursos tecnológicos que nos permiten determinar todos esos procesos. Entonces yo ya puedo hablar con un proveedor de, por ejemplo, Argentina, ¿cierto? Y me envía los productos que necesito y yo le envío pues el elemento retribuyente que sería el dinero. ¿Listo? Entonces eso ha sido parte de la evolución, igual de que los clientes, que los mercados, que los competidores. Entonces esos son los tres elementos más relevantes dentro de el análisis del mercado. ¿Listo? Entonces, obviamente, para que se presenten estos tres elementos, debe haber o debió haber algunos cambios en el mercado. Esto que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, voy a borrar. Si quieren, tomen el pantallazo o donde estén anotando. ¿Los dos llenaron formato de asistencia? No, hoy sí No, se me profe. pasó. Listo, entonces, antes de continuar, hagan eso primero. Recuerden que siempre es el mismo link. Listo. Ya, profe. Perfecto, muy bien. Listo, bueno. Entonces, podemos decir que en la actualidad existe una gran interdependencia, ¿cierto? E integración de los mercados mundiales a través de diferentes dinámicas, ¿cierto? Que proponen pues diferentes países, ¿listo? Ese fenómeno de integración de todos estos mercados es lo que conocemos como la globalización, ¿listo? Entonces, la globalización tiene diferentes dimensiones y pues esas son las que hacen parte y delimitan lo que es el cambio del mercado en los últimos años. Entonces el concepto de globalización es lo que nos da ese concepto. Listo, entonces dentro del primer concepto de globalización, lo primero que debemos determinar es que siempre ha habido, ¿cierto? Y seguirá existiendo lo que es la globalización comercial. Esa globalización comercial que me permite observar o ver reflejado lo que ha hecho el intercambio, tanto de bienes y servicios, a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, la palabrita clave sería el intercambio. ¿Listo? Ese intercambio que existe de productos y servicios. ¿Listo? ¿Cómo funciona el cambio de esos bienes o productos y servicios? Eh, Obviamente está enfocado a cómo se da el manejo a escala internacional. Entonces el ejemplo que les colocaba de esas plataformas como Wish, Alibaba,
¿cierto? Que uno compra mercancía y de otro país sí le llega. Obviamente tiene sus pros y sus contras, pero pues funciona, ¿no? No sé si han tenido la experiencia con esas páginas. Entonces, ellas hacen parte de la globalización comercial. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? En el intercambio de bienes y servicios o productos y servicios. Entonces, ese es el primer concepto de globalización que ha hecho parte del cambio del mercado. ¿Listo? El otro concepto de la globalización financiera. Obviamente nos está dando un concepto que es financiero, ¿sí? Ese financiero, pues, es el aumento que hay en los flujos internacionales, ¿sí? Obviamente en el sector financiero, es decir, compras, ventas, créditos, ¿listo? Y todo esto ha hecho crecer de manera exponencial a los mercados, ¿listo? Por ejemplo, ¿cómo crecería el mercado pues, de un país a través de la inversión extranjera, ¿cierto? O también a través de la firma de tratados de libre de comercio, donde va a entrar, donde va a salir dinero, ¿listo? Y, por ejemplo, cuando vamos al Banco Interamericano de Desarrollo como país, ¿listo? Y pedimos un crédito. Eso ayuda a que haya un crecimiento para ese país y haya una operación financiera que es ese crédito otorgado por ese Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, eso es la globalización financiera. Todo lo que tenga que ver con el dinero, ¿sí? Y lo que tenga que ver con el crecimiento, obviamente, del dinero en los diferentes mercados. ¿Listo? Entonces, esa es la globalización financiera. ¿Listo? El siguiente elemento de globalización, pues es la y productiva. Entonces, es un proceso que se ve, obviamente, pues al día de hoy, y quiere decir que en la actualidad, pues las empresas que hacen, ubican cada fase de su producción y obviamente comercialización eh, en los sitios o países donde más le genere rendimiento de dinero, ¿sí? Entonces, eso hace parte también analizar qué tipo de mercado de región es rentable para ofrecer ese producto o servicio. Por eso es que encontramos productos exclusivos en un país, ¿sí? Y que tal vez las tendencias y el incremento de la demanda haga que ese producto llegue a un país como el de nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Argentina es muy famosa la bebida mate, ¿cierto? Entonces hay empresas dedicadas a la producción del mate, ¿sí? Pero son obviamente exclusivas para lo que es Argentina, la región oriental, por ejemplo, del Uruguay. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque tienen un concepto de cultura, de demografía y de creencias, ¿cierto? Acerca de esa bebida. Entonces, también que es importante tener en cuenta que esa globalización empresarial y productiva me debe generar bajos costos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no me puedo ir a exportar las flores que sacamos acá de Colombia al desierto del Sahara. ¿Por qué? Porque van a haber unos elementos de costos, de mantenimiento, por ejemplo, de refrigeración de esas flores, porque pues el clima como es pesado, pues las va a dañar, ¿cierto? Entonces, muy importante tener en cuenta que es el análisis, ¿listo? El análisis de la producción y comercialización de todos los bienes y servicios que nosotros podamos ofertar en un mercado, con la cualidad de que queremos tener
bajos costos. ¿Listo? Obtenemos bajos costos. Y es algo tan lógico porque pues uno no quisiera entrar en en un país donde, por ejemplo, los impuestos te coman vivo, ¿sí? Por eso es que hoy en día acá en Colombia la inversión extranjera solo la hacen, por ejemplo, empresas árabes, empresas chinas, ¿cierto? Porque tienen el capital financiero para soportar esa carga tributaria. Inclusive, pues el gobierno les ha hecho todo o les ha ayudado, le ha puesto todo en la mano para que realicen eso. Por eso es que hay tanta exploración minera, que pues obviamente a largo plazo será algo muy garrafal para este país. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ir a la parte de los llanos, se van a dar cuenta que el cambio ha sido cosa abismal. Lo que se llamaban ríos ya no existen por allá en los llanos. Ven, y teniendo en cuenta en ese sentido, ¿quién controla, digamos, el impacto ambiental, ¿no? Que eso promueve en cada sector? Porque, pues, digamos, ahorita con lo de las excavaciones mineras las que quieren hacer también en los Sí, páramos, los pues páramos. es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo que concluye la globalización, que acá sí se pueden hacer y en otros países eso está prohibido, pero acá la política lo permite. Exacto, pues es que aquí cada región tiene su representante, ¿cierto? Su representación de poder que serían las gobernaciones, ¿sí? Las alcaldías. Ellos también juegan un papel importante junto con los ministerios, por ejemplo, de ambiente, minas, ¿cierto? De exploración, porque eso también hay como un ministerio que no recuerdo el nombre. Pero todos son intereses políticos, ¿sí? Probablemente la persona que esté ministro del medio ambiente sea amigo de Duque, ¿cierto? Y la mayoría de gobernantes locales también sean amigos de Duque, porque pues así funciona estos gobiernos, ¿sí? Entonces, a cambio de dinero, pues no les importa tener el control explorar en donde no se podría. ¿Listo? Lo único que nosotros podemos hacer es defender, como lo han hecho, por ejemplo, todos esos movimientos ambientales, ¿no? Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. Otro y el cuarto aspecto, listo, y es uno de los más relevantes, es la globalización sociocultural, que pues refleja pues por decirlo de alguna manera, la homogeneización, ¿cierto? De los gustos y comportamientos a nivel internacional. Entonces saco un celular rojo y es lo último en tecnología que hace llamadas en hologramas, ¿cierto? Y yo sé que va a gustar a nivel mundial y el comportamiento va a ser único. ¿Por qué? Porque ese celular pues, va a permitir que sea de esa manera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la globalización, ¿cierto? Por ejemplo, la marca McDonald's ha tenido que tener algunos cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los aspectos que más lo ha afectado es el sociocultural. Yo no podría, o bueno, puedo hacer presencia con McDonald's en países como la India, pero no podría llegar a vender las hamburguesas común y corrientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allá pues las vacas son sagradas y está prohibido pues matar una vaquita y comerse, ¿listo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, la parte sociocultural. Y en algunos casos, por ejemplo, marcas como Adidas, Nike ha creado tendencias que, pues, por ejemplo, así de ropa, ¿cierto? Que son homogéneas. Entonces, uno va a ver mucha gente vestida de la misma manera, ¿sí? Entonces, eso es lo también que hace, por ejemplo, el sector de la moda. Bueno, entonces, esos son los cuatro aspectos o las cuatro dimensiones de la globalización que han aportado al cambio en el mercado, pues, en los últimos años. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Bueno, entonces, eh, un autor, ¿cierto? Thomas Friedman, pues en una publicación que hizo el 2005, identificó, por decirlo de alguna manera, 10 aspectos, ¿sí? Él los denominó los 10 niveladores del mundo globalizado, ¿sí? Que son como esos eventos, ¿sí? Que han generado, ¿qué?
los cambios en el mercado se produzcan. Entonces los clasificó como de los más relevantes, ¿cierto? Bueno, todos son muy importantes, pero unos más que otros. Entonces vamos a ver cuáles fueron como esos elementos que, o esos eventos a nivel mundial, que fue parte del cambio del mercado. Listo, entonces estos son los eventos que han generado que existiera, ¿cierto? Evolución dentro de los mercados. ¿Listo? Entonces, el primero, pues es la caída del muro de Berlín. ¿Listo? Que ocurrió más o menos en el año, si no estoy mal, 89. ¿Listo? ¿Qué produjo esa caída del muro de Berlín? ¿Quién me dice? ¿O quién se acuerda de algo? ¿Listo? Que era una división que había dentro de Alemania. Sí, que estaba ahí entre Estados Unidos y Francia la separación, ¿no? Era de que después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Que encontramos lo que era la República Federal de Alemania y la República Democrática. Entonces, la caída de ese muro permitió la unificación, ¿cierto? Y que se conociera Alemania ya como un solo país. ¿Listo? No como pasa como Corea del Sur y Corea del Norte. ¿Listo? Entonces, eso pasó como con Alemania. La caída del muro de Berlín permitió que el mercado evolucionara y que se diera cuenta que después de un evento tan fuerte, ¿cierto? Ya no había esos inconvenientes para generar un desarrollo a nivel mundial y ver a Alemania de otra manera. ¿Listo? Otro elemento importante fue la creación del Internet. El Internet creo que y seguirá siendo uno de los elementos más importantes y más generador de desarrollo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ahora todo es más fácil. Y todo va a ser más fácil, ¿por qué? Porque otro aspecto también relevante es la creación de los software, ¿sí? Por ejemplo, programas como los que utilizamos hoy en día, ¿cierto? Todo, pues, masticadito, nos ayuda a facilitar tanto los procesos, optimizar tiempos, mejor,
nuestra calidad de vida, ¿vale? Y pues dentro de ese software pues está el desarrollo de software libre, ¿listo? Por ejemplo, empresas dedicadas a la investigación de mercados tienen su propio software, ¿cierto? Las diferentes se me fue consultoras desarrollan su software para que tengan su mejor utilización, ¿listo? Por ejemplo, entraría en cabida lo que es la creación de aplicaciones. Uno podría convertirse en un desarrollador y generar una aplicación y lanzarla al mercado, ¿listo? Sin que le cueste, o crear uno su propia página web, su propio blog, ¿cierto? Utilizando todas estas herramientas, tanto el internet como el software, ¿listo? Otro es la deslocalización. A través del desarrollo del internet, pues podemos encontrar que ya es más fácil obtener productos de otros partidos, de otros países, ¿listo? Y mirar cuál es la necesidad que tiene cada mercado, ¿listo? Obviamente, la deslocalización ayuda muchísimo. Ya encontramos en Colombia marcas que antes eran exclusivas, ¿sí? Por ejemplo, Zara, la marca Zara. Ya encontramos tiendas grandísimas de Zara acá en Bogotá, ¿sí? Starbucks, pensábamos que era imposible que llegara una cadena, una franquicia de esas a Colombia y llegó, ¿listo? Entonces, eso hace parte también del crecimiento de mercado, ¿vale? Entonces, encontramos otro proceso que es la subcontratación. Bueno, nos queda menos de un minuto. Cuando nos saque, volvemos a ingresar. Bueno, entonces, apenas nos saque. Vale, profe.